parece si comenzamos y damos gracias a Dios y oramos para recibir su palabra? Amén. Padre, te bendecimos y te damos gracias por permitirnos estar aquí el primer domingo del año, Señor. Por permitirnos venir a adorarte, Señor, en este día a tu casa, Dios. Gracias. Gracias por ese año que ya comenzó. Gracias por todas las bendiciones que ha preparado para nosotros. Gracias por tu bondad con nuestra vida, porque se ha extendido con misericordias cada mañana, Señor. Hoy es el 5º día del año y tú has sido bueno, Dios. Nos has permitido disfrutar, Padre amado, de cada uno de estos días, de nuestra familia, Señor, de poder estar juntos, Dios. Gracias, bendito Padre. Pedimos este año que el favor tuyo esté con nosotros, que tu gracia abunde sobre nuestras vidas más y más, que hayan cielos abiertos, que caminemos sobre cielos abiertos este año, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Padre amado, llénanos de salud, Señor, de vigor, de nuevas fuerzas, Padre amado, que crezcamos en el conocimiento de tu palabra y en ti, Señor, al acercarnos más a ti. Que sea un año donde prosperemos en todas las áreas, Señor, de nuestra vida. Que la dicha, el gozo y la paz estén con nosotros, Señor, y que tu bendición se deje ver en nuestra vida, Padre. Gracias te damos por este 2025. Le damos la bienvenida a este año con alegría, con gozo y confiando en ti y en tus promesas, bendito Dios. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Den un aplauso al Señor, por favor. Y estamos iniciando el año y creo que es la buena oportunidad de Dios para nosotros para tomar tiempo para reflexionar, para tomar un tiempo para meditar, para planear, para proyectarnos en lo que queremos alcanzar este año, pero sobre todo para tener una fe y una buena actitud frente a las cosas que vamos a vivir este año 2025. Si hay algo que este año necesita de nosotros es fe y buena actitud, porque de hecho, aunque hemos cambiado de calendario, si no cambiamos nosotros, todo seguirá siendo igual. Necesitamos tomar decisiones desde ahora que provoquen aquello que queremos lograr y alcanzar. Si queremos vivir cosas diferentes, debemos empezar a hacer cosas diferentes. Debemos empezar a ser intencionales y a provocar aquello que tanto anhelamos que suceda en nuestra vida, para que cuando este año termine podamos testificar de todas aquellas cosas que logramos con la ayuda de nuestro Señor. Amén. Y Jesús nos da 3 pautas muy importantes en Mateo capítulo 6, en el versículo 31 al 33, que quiero que juntos podamos leer, porque quiero compartírtelas en esta mañana. ¿Puedes ir conmigo a la palabra del Señor, por favor? Mateo capítulo 6, versículo 31 al 33. Quiero compartirte hoy 3 cosas muy puntuales que están en esta escritura. Y dice la palabra del Señor: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y dice el versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿qué pasarán? Vendrán añadidas. Y la primera instrucción o consejo del Señor Jesucristo para nosotros es tener en cuenta qué palabras vamos a utilizar este año. Fíjate lo que dice el versículo 31. No os afanéis pues diciendo, diga conmigo, diciendo, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Qué voy a vestir? Dice el Señor, no te afanes, estás diciendo qué va a hacer tal cosa, cómo lo voy a lograr, cómo lo voy a alcanzar y ahora qué me va a pasar. Y Dios detiene aquí la escritura para enseñarnos algo muy puntual, y es qué palabras vamos a usar este año. Proverbios capítulo 18 dice que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. ¿Qué palabras usaremos este año para referirnos a nosotros, a nuestra familia y a todos los proyectos que tenemos por delante? Que nuestras palabras sean palabras de bien y no de mal, sean palabras de bendición y no de maldición. Que nuestras palabras sean palabras de propósito y no de preocupación.
que sean palabras de aliento y no de derrota, que sean palabras de victoria y no de fracasos, que sean palabras positivas y no palabras negativas, que nuestras palabras sean palabras de fe. Que este año utilicemos palabras de fe para referirnos a nuestro futuro y a lo que vendrá a causa de que el bien de Dios está con nosotros. Que este año podamos decir, como dijo un día el salmista David, el bien y la misericordia de Dios me van a seguir todos los días de mi vida. Que nos deseemos el bien para nosotros mismos y para nuestra casa. Y no te estoy hablando de optimismo, porque el optimismo hace parte de un estado de ánimo. El optimismo no es fe, es una emoción. Por eso usted escucha mucha gente ahora al iniciar el año diciendo, voy a hacer dieta. Después de los Reyes Magos comienzo la dieta. Y tomaron esa decisión porque se vieron al espejo y no les gustó lo que vieron. Solamente por la emoción del momento. Pero como no fue una determinación o no lo hicieron por convicción, a los 2 días se quieren devorar el mundo. Parece que el mundo se fuera a acabar de la forma como comen. Porque ese es el optimismo, hace parte de la emoción. Y cuando tomamos decisiones por emoción, vamos a ser inconstantes y no vamos a permanecer en ellas. Pero cuando tomas decisiones basadas en tus convicciones y en tu fe, entonces permaneces. Quiero decirte algo, el que tiene fe es una persona optimista. Es una persona que piensa siempre de manera positiva. Es una persona que busca soluciones. Es una persona que tiene esperanza. La fe te hace algo, y es que la fe te hace determinante en pos de aquello que quieres lograr y alcanzar, porque sabes en quién has creído. Entonces esa fe te produce que luches, que avances, que no te detengas. La fe te da ánimo. La fe te ayuda a avanzar, a seguir adelante. Si hay algo que necesitamos este año es fe, pero también usar esas palabras de fe para bendecir nuestra propia vida. Segunda de Crónicas, en el capítulo 32, dice la palabra que los sirios iban a atacar a Judá. Y el rey de Judá, Ezequías, prepara todo para ese ataque. Levanta muros, levanta torres, manda hacer suficientes espadas, muchos escudos, prepara suministros de agua, hace de todo para preparar al pueblo para aquel ataque. Pero el rey sabía que no era suficiente todo esto para evitar una tragedia, para tener una victoria. Él sabía que se necesitaba algo más, y era que sus soldados tuvieran la fuerza, la determinación y el coraje para poder ganar aquella guerra. Entonces este rey reúne a todos sus soldados, y la Biblia dice que le habla al corazón de sus soldados, de su ejército, y le dice estas palabras que quiero leerte en esa mañana. Si gustas buscarlas en Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículos 7 y 8. Y dice la palabra del Señor, que el rey les dijo a sus soldados: esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene. Porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, pero con nosotros está Jehová nuestro Dios. Está para ayudarnos y para pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Amén. Fíjate que estos versos nos dejan ver lo poderoso del ejército de los sirios. Tanto así que ellos tenían miedo de enfrentarse a ellos. ¿Pero por qué? Porque este ejército estaba invicto. Donde iban, ganaban. Su ejército no solamente era un ejército numeroso, sino que además de eso era gente preparada, gente estratega, con estrategia militar, gente que sabía cómo ganar, gente que sabía cómo atemorizar al enemigo para predisponerlos antes de la batalla, para que supieran que ya estaban derrotados. Ellos eran indetenibles. Por eso ellos tenían miedo de enfrentarse a este pueblo, porque sabían lo que habían hecho anteriormente. Sabía que ningún Dios al que hubiera clamado los demás pueblos los había defendido de ellos. Entonces el rey decide hablarles a ellos palabras de fe, de ánimo,
y les dice a ellos: esfuércense y anímense, les dice. Anímense, no tengan miedo de ellos, no tengan miedo de su gente, aunque parezca que mayores que son que nosotros, aunque tengan más cantidad de soldados, no tengan miedo. Y les da unas razones específicas. Y la primera razón que les da es: porque más hay con nosotros que con ellos. El rey le da las mismas palabras que el profeta Elías le dio a su criado también cuando se iban a enfrentar y venían por ellos. En Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 16, Eliseo le dijo a su criado: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. El profeta le dice a su criado eso y ora por su criado para que sus ojos sean abiertos y él vea lo que está a su alrededor a favor de ellos. Pero espérate un momento, porque es que el rey Ezequías no está viendo nada. El rey Ezequías no está viendo ángeles. El rey Ezequías no está viendo ni carros de fuego, no está viendo gente a caballo. El rey Ezequías no está viendo nada. Él solamente declaró y proclamó una palabra que creía en su corazón, que más son los que estaban con ellos, que mayor era el que estaba con ellos. Porque quiero decirte en esta mañana que tú y Dios son mayoría, que nadie se puede enfrentar ante Dios si Dios está contigo, y va a salir vencedor. Ellos se enfrentan a Él y le dicen: más son los que están con nosotros. Pero no solamente les da esa seguridad, porque Él no estaba viendo nada. Él no estaba viendo ángeles, Él no estaba viendo espadas, no estaba viendo nada celestial. Solamente creía en su corazón que el Señor estaba respaldándolo, que Dios los iba a ayudar. Entonces ahí es donde lanza la segunda expresión y dice esta palabra: con ellos está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios. Mira la revelación que tuvo este hombre. Porque un ángel se revela cuando va a hablar de Jesús a José y le dice: Emanuel, Dios con nosotros. Tu hijo será llamado Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y este hombre está diciendo aquí: mas Jehová está con nosotros. Mira la intimidad que tenía el rey Ezequías y cómo podía creer en la buena voluntad de Dios para él, que él proclama: Emanuel, Dios con nosotros. Con ellos está el brazo de carne, para con nosotros está Jehová nuestro Dios. Pero dice algo: Jehová nuestro Dios está con nosotros para dos cosas: para ayudarnos y para pelear por nosotros. Yo creo que alguien en esta mañana tiene que declarar y tiene que decir en esta mañana: el Señor está conmigo para ayudarme y para pelear por mí y por mi familia. ¿Cuántos dicen amén a eso? El Señor está con nosotros este año. El Señor está con nosotros. Él es nuestro ayudador. Él será nuestro guardador. El Señor será nuestro cuidador. El Señor será nuestro proveedor. El Señor está con nosotros, dice Él, para ayudarnos, pero también para pelear nuestras batallas. Y quiero decirte que ningún desafío que se te presente este año será más grande que nuestro Dios. Y cualquier obstáculo que venga en el camino, Dios será más poderoso para derribarlo en el nombre de Cristo Jesús. Este hombre les dice a ellos: el Señor está con nosotros para ayudarnos. No tengan miedo, tengan ánimo. No cobren miedo, tengan ánimo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y cierra este versículo diciendo que el pueblo tuvo confianza en las palabras del rey de Judá. ¿Sabes por qué? ¿Por qué tuvo confianza en las palabras del rey? Porque tus palabras de fe le dan fe al que está débil. Tus palabras de fe dan ánimo a otros. Tus palabras de fe le dan esperanza a aquel que no tiene ninguna. Este año es un año para hablar palabras de fe, palabras de bendición, palabras de bienestar, palabras de propósito en Dios. Y esas palabras tuyas van a darle fe a tus familiares, fe a los que te rodean, y van a cambiar la atmósfera de la casa y van a traer la bendición de Dios sobre tu vida. No sé qué pasa con las palabras de fe, pero las palabras de fe Dios las respalda. Dios honra la fe de sus hijos. El rey estaba expuesto ante todos sus soldados para decirle: el Señor está con nosotros y va a pelear por nosotros. Dios nos va a ayudar. Así que esfuércense y anímense.
Vamos a salir victoriosos. Y este hombre expresó estas palabras creyendo que algo Dios iba a hacer. Y a veces tenemos que hablar creyendo que algo Dios va a hacer, aunque no veamos nada. Dios honró la fe de este hombre de tal manera que cuando tú terminas de leerte la historia, te das cuenta que Dios envió un ángel para pelear por todos ellos. Ellos no tuvieron que hacer nada. El ángel los mató a todos. Bendito sea el Señor. Y se cumplió aquello que Él había pedido. El Señor es el que va a pelear por nosotros. Y tú tienes que declarar en este 2025 sobre la situación que puedas vivir. La bendición de Dios, la bendición del Señor estará contigo y se dejará ver en tu casa y se dejará ver en tu vida. Y lo verás en el nombre de Jesús. Lo que este hombre proclamó, eso sucedió. ¿Qué palabras vas a usar este año para referirte a tu vida, a tu familia y a tu propósito? Es tiempo de empezar a eliminar de nuestro vocabulario la incredulidad, la duda, la desgracia, la desdicha. A veces nos deseamos el mal a nosotros mismos. A veces nos imposibilitamos nosotros mismos. A veces somos nosotros mismos los que nos cerramos las puertas a causa de lo que nosotros mismos declaramos y proclamamos de nuestro futuro. Tenemos que empezar a pensar como Dios piensa. La Biblia dice que los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no de mal. Son pensamientos de paz para darnos un futuro y una esperanza. Dios piensa en ti y piensa en ti para tu bien. Pero a veces nosotros pensamos en nosotros y no pensamos en nosotros mismos para nuestro bien. Sino para pensar, eso no me va a pasar a mí. Tan de buena que es aquel. Mira lo que le pasa. A mí eso no me pasa. ¿Por qué te salas tú mismo? Bendice tu propia vida. Que si tienes vida es porque hay propósito y porque hay esperanza en Cristo Jesús de un futuro mejor que nos espera en Él. Amén. Es tiempo de empezar a cambiar nuestro lenguaje y desechar toda palabra de maldición en contra de nosotros mismos. Lo vamos a lograr, lo vamos a alcanzar, nos va a ir bien. El Señor está con nosotros, será nuestro ayudador, será nuestra compañía y será nuestro respaldo. Alguien que diga amén a eso. La segunda instrucción que da el Señor Jesús es en Mateo, esa es Mateo capítulo 6, en el versículo 31. Y es la primera frase que aparece en el versículo. Cuando el versículo inicia, ¿qué dice el verso? No os afanéis. Mira, hazte un favor este año, no te afanes, no te preocupes. Dígale que está a su lado, por favor, hazme un favor este año, no te preocupes. Dígale, no te afanes. El afán es preocupación. Y la preocupación trae estrés, trae enfermedad, trae dolor de cabeza, trae mal genio. En cambio, la fe trae bendición. Ten fe. No afán, ten fe. El afán te lleva a quejarte. La fe te lleva a agradecer. El afán te lleva a tomar malas decisiones. La fe te lleva a ser prudente. El afán no te deja ver las bendiciones, pero la fe te deja ver las promesas de Dios. Si el Dios, creador del universo, tiene cuidado de alimentar todos los días las aves, ¿por qué crees que ese mismo Dios no va a tener cuidado de ti y de tus asuntos? El Dios que creó todo, cuida de estos pequeños animales. Viste aún los lirios del campo. ¿Por qué no crees que va a tener cuidado de tu casa y de tus asuntos? ¿Por qué crees que Dios se va a olvidar de ti? ¿Por qué preocuparte cuando tenemos un Dios que no escatimonia a su propio Hijo? ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas que necesitamos? El apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Filipenses capítulo 4, versículo 6 y les dice: no se preocupen, oren por todo. En vez de preocuparte, empieza a orar.
Cuando quiera venir la preocupación este año a tocar las puertas de tu corazón, levanta un clamor al cielo. Señor, te encomiendo esto. Padre, pelea mi causa. Señor, ayúdame tú. Pero no permitas que la preocupación llegue a tu corazón para dañarte lo que Dios tiene delante de ti. Porque si algo trae la preocupación es la duda y la incredulidad. No se preocupen por nada. Dice Filipenses 4:6, en cambio, oren por todo. Este año no es un año para preocuparnos, es un año para orar y para creer que Dios obrará a nuestro favor. Es un año para confiar y tener fe. Amén. La Biblia habla en Hechos capítulo 12 que el rey Herodes empezó a perseguir a algunos de la iglesia, llevarlos a la cárcel. Y como se dio cuenta que eso agradaba al pueblo y lo que él quería era fama y agradar al pueblo, entonces dio orden de que mataran a Santiago, hermano de Juan, uno de los discípulos. Y como vio que al pueblo le gustó eso y lo que él quería era fama y aceptación, mandó a llamar a Pedro, el pastor de la iglesia primitiva, a que lo encarcelaran también, injustamente. Y cuando tú haces parte de la iglesia y te das cuenta que algo está afectando la iglesia, lo primero que viene a nosotros es la preocupación. A preocuparnos, si están matando a esta gente, ahora venimos nosotros. Si están encarcelando a los cristianos, y nosotros también somos cristianos, van a venir también a encarcelarnos a nosotros. Entonces, sucede algo aquí en este pasaje. Y es que la iglesia había entendido que no tenía que preocuparse, tenía que orar. Y dice el versículo 5, que mientras Pedro permanecía preso, la iglesia oraba constantemente a Dios por él. Pedro preso, ellos en vez de preocuparse porque quizás los próximos iban a ser ellos, empezaron fue a orar. No a afanarse, sino a orar y a creerle al Señor. Y no sé qué conexión tenga la oración con los ángeles, pero en este pasaje también la oración de la iglesia constante a favor de Pedro hizo que Dios enviara un ángel para libertar a Pedro de la cárcel. Y hoy quiero decirte en el nombre del Señor que tu oración traerá que se mueva la mano de Dios a favor tuyo y a favor de tu casa. Dios mandará sus ángeles para ayudarte, para fortalecerte. Dios mandará sus ángeles para que abran camino delante de ti. La Biblia dice en el versículo 6 que Pedro estaba atado con 2 cadenas. Pedro dormía en medio de 2 soldados y había más soldados cuidando la puerta de la cárcel. Era de noche y Herodes había planeado llevar a Pedro ante el pueblo al día siguiente. De pronto, dice la Biblia, que apareció un ángel del Señor. Toque a alguien esta mañana y dígale, un de repente de Dios te va a visitar para bendecirte. Dios enviará a su ángel. Y dice la Biblia que una luz brilló en la celda. El ángel tocó a Pedro en el costado y le dijo, muchacho, despiértate y levántate rápido. Entonces las cadenas se le cayeron de las manos. Y luego el ángel le dijo, vamos, vístete y ponte las sandalias. Pedro lo hizo y entonces el ángel le dijo, ponte la capa y sígueme. El ángel salió, Pedro fue tras él, sin saber si esto que estaba pasando, escucha bien, era realidad o era una visión. Pedro estaba como medio dormido, medio despierto. ¿Cuántos se levantan así como medio atolondrados que no saben si están con vida o están caminando por inercia? No, ahora ninguno pues. Se levantan lúcidos sus 5 sentidos. Pedro no se estaba dando cuenta si eso era una realidad, si lo que estaba viendo era una visión. Él como que todavía estaba como medio dormido, no entendía lo que pasaba. Y dice el versículo 10 que Pedro y el ángel pasaron la primera guardia, pasaron la segunda guardia. Fíjate, Dios lo hizo hasta invisibles, porque eso también lo hace el Señor, amén. Y llegaron a la puerta de acero que los separaba de la ciudad. ¿Y sabes qué pasó? La puerta se abrió sola. Y esto va a pasar este año en el nombre de Jesús con nosotros. Van a haber puertas que se van a abrir solas. Puertas que se van a abrir solas en el nombre de Jesús. Y Pedro y el ángel salieron y caminaron más o menos una cuadra y de repente el ángel desapareció. Y Pedro entendió lo que había pasado y pensó, ahora sé que el Señor me envió de verdad su ángel y me salvó de Herodes
el pueblo judío pensó que me iba a ir mal, pero el Señor me salvó. Y esa palabra yo la quiero declarar sobre tu vida para este año 2025. Los que han pensado que te va a ir mal este año, Dios mismo va a cerrar su boca, porque el bien de Dios te va a visitar y Dios te va a salvar cada vez que lo necesites, y vas a ver la mano poderosa de Dios obrando a tu favor en el nombre de Cristo Jesús. Dios enviará su ángel. El Señor te va a favorecer. Tu hogar será restaurado. Tu familia será llena de bendición. Prosperarás en todo lo que vas a emprender, porque la bendita mano de Dios está contigo. Dios lo hizo. Y sigue el versículo 32 para terminar. El Señor hace una comparación y dice: los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas. El Señor hace una comparación aquí entre dos clases de personas, sobre las que no conocen a Dios, que son los gentiles, y las que conocen a Dios. Y dice: los que no conocen a Dios se afanan, se preocupan y buscan todas esas cosas. Pero los que conocen a Dios saben algo, y es que el Padre sabe de qué tenemos necesidad. Tú y yo tenemos que saber que Dios conoce todo de nosotros y sabe de qué cosas tenemos necesidad. Dios sabe que le falta a tu hogar para ser pleno. Dios conoce que le falta a tu economía para prosperar. Dios conoce cuáles son los deseos de tu corazón. Dios sabe cuántas fuerzas necesitas para seguir adelante. Dios conoce que necesitamos ser inteligentes, sabios, entendidos en muchas cosas para rendir académicamente en todo aquello que demanda nuestra vida. Dios sabe que a veces no somos muy ágiles en ciertas actividades. Dios lo conoce todo. Dios sabe que tenemos necesidad de que Él obre, de que Él haga milagros, de que de repente nos visite. Dios lo sabe. Y Dios dice: ustedes tienen que entender que yo lo sé, y porque yo lo sé, no tienen que preocuparse, porque mi cuidado está con ustedes. Pero aquellos que no me conocen se afanan por todo esto, porque no entienden que yo cuido de ellos también. Yo quiero que en esta mañana puedas salir de aquí entendiendo algo, y es que el cuidado de Dios está para ti y está para tu casa. Su favor está contigo. Y aquí viene la tercera y última recomendación y consejo para ese año. Dice el versículo 33: mas buscad primeramente, dilo conmigo que tú te lo sabes también, por favor. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán añadidas. ¿Qué hay que hacer para que todas las cosas que necesitamos vengan añadidas? Buscar el reino de Dios y su justicia. Cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, lo demás viene añadido. Pero cuando buscamos lo añadido, viene el afán. Pero cuando buscamos el reino de Dios, buscamos a Dios, viene la paz. Romanos 14:17 dice que el reino de los cielos no consiste ni en comida ni en bebida, sino en justicia, gozo y paz en el Espíritu. Cuando buscas el reino de Dios, estás buscando la justicia, el gozo y la paz. Cuando buscas a Dios, te llenarás de gozo, te llenarás de paz y verás la justicia de Dios obrando a tu favor. Este es un tiempo para buscar el reino de Dios, para tener a Dios como prioridad de nuestra vida. ¿Cuáles son tus prioridades este año? ¿Qué es aquello que quieres alcanzar y lograr este año? ¿Qué quieres construir ese año? Eso es importante que lo tengas claro, que tengas claro tus metas para este año. Porque dependiendo de eso, así serán tus prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades? La Biblia dice en Marcos 1:35 que Jesús, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba.
Jesús tenía claro sus prioridades. Y era que antes de que comenzara el día, buscaba al Padre, pedía su guía y pedía su bendición. Era todavía muy oscuro y él disponía a buscar a Dios. Que este año, lo primero que hagamos al despertarnos no sea andar el teléfono, sea buscar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que los primeros minutos antes de comenzar el día sea orar y leer su palabra. Que lo primero que hagamos al despertarnos cada día de este año y poner los pies sobre el piso sea doblar nuestras rodillas, pedir su bendición, pedir su guía, pedir su favor y pedir su consejo para comenzar el día. Que Él sea nuestra prioridad de ese año. Que buscarlo sea nuestra prioridad. Que este año no saquemos a Dios de nuestra agenda. Haz a Dios parte de tu agenda. Haz a Dios parte de tu vida. Haz a Dios parte de ti. Colócalo como centro de todo lo que tú puedas hacer. Que este año sirvamos a Dios con pasión. Que este sea el año donde nuestra vida la coloquemos a su servicio. Que no pase un año más sin servirle a Él. Que le sirvamos con tanta pasión a causa de que Él cada día se place en servirnos a nosotros y extender su misericordia sobre nuestra vida. Que este año prediquemos a otros con amor a causa del amor del Padre que ha llenado nuestro corazón. Que este sea el año donde adoremos a Dios con todo nuestro corazón y podamos rendir nuestra vida a Él. Que más que un cántico sea nuestra vida misma una oración para el Señor. Hagamos este año y por el resto de nuestra vida a Dios como nuestra prioridad. Porque el hecho de ser cristianos no significa que nuestra prioridad sea Dios. Iniciando este año es un buen momento para ordenar nuestras prioridades y para decirle al Señor: yo quiero que mi prioridad seas tú. Y si tú en esta mañana quieres hacer esa oración conmigo y traer orden a tus prioridades en ese año, yo quiero invitarte a que te puedas colocar sobre tus pies.